Bueno, en estos días previos estuvimos escuchando distintas aproximaciones, ¿no? A distintas... Voy a correr esto. Ahí está. Bien. A distintas aproximaciones a lo que son las ciudades inteligentes, ¿no? Los smart cities. Y algunas de las cosas que se mencionaron, y me parecen muy interesantes, es el tema de, bueno, cómo esta nueva normalidad modificó la educación de alguna manera, las aplicaciones, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, movilidad, que fuimos viendo en los días anteriores, de semáforos, cámaras de seguridad, etcétera. También hablamos un poquito de la cuarta revolución industrial, que trajo el tema la gente de Lumen, y la necesidad de tener procesamiento un poco más distribuido en la red, ¿no? Son todos temas que son realmente muy críticos para lo que es esto de encarar las nuevas ciudades más inteligentes, ¿no? Entonces, pensando un poquito en la participación del ciudadano, porque a la larga la intención de los Smart Cities justamente es mejorar la calidad de vida, ¿no? De las personas, hacer las ciudades más eficientes, poder atraer a mejores industrias y el talento a nuestras ciudades, y obviamente sin tener un impacto ambiental desfavorable, o sea, pudiendo garantizar la sostenibilidad ambiental. Todas estas aplicaciones donde hablamos de que recolectamos imágenes, las procesamos digitalmente para tomar mejores decisiones, con las mediciones de aire, con los tiempos de semáforos, aplicaciones de seguridad, etc. Está todo muy bien, pero requiere realmente una aproximación muy interesante desde el punto de vista de conectividad, ¿no? O sea, el gran desafío, más allá de la aplicación en sí, termina siendo la infraestructura, el underlay, ¿no? Digamos, la infraestructura que va a haber por debajo, para poder garantizar justamente todas estas aplicaciones y que funcionen de la manera correcta, con las latencias correctas, que es otro de los temas también que se discutieron en lo que era la distribución de ciertas capacidades de cómputo. Hablamos, creo que ayer fue que se mencionó el tema de los modelos híbridos, donde no todo puede ir a una nube centralizada, parte de ese cómputo tiene que quedar distribuido en el borde de la red, ¿no? Entonces, hace falta tener una red mucho más flexible, mucho más adaptable a estos nuevos cambios, y que de alguna manera pueda satisfacer todas estas nuevas demandas que, a gran diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya no son tan estáticas, sino que incluso van cambiando en el tiempo, ¿no? O sea, quizá un día de la semana necesito la red de una determinada manera, con una determinada matriz de tráfico, y poco a poco la voy modificando. Otros días tengo otra distribución de ese consumo del tráfico por distintos efectos, y necesito ir reconfigurando en tiempo real, o que mi red vaya reaccionando de alguna manera mucho más inteligente, se vaya adaptando a estos cambios, ¿no? Entonces, en base a esto vemos distintas tendencias que tienen un impacto muy importante en la infraestructura, y creo que en gran parte los efectos del COVID pusieron en evidencia muchas de las falencias, en algunos casos, que teníamos en las redes, o digamos, ejercieron presión en determinados lugares de las redes donde las redes no pudieron reaccionar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, me gustaría tocar algunos temas interesantes, por ejemplo, cómo fue evolucionando la conectividad del hogar, ¿no? Hasta hace unos años, o hasta ayer, llamémosle, en el hogar, la mayoría del tráfico que teníamos era bastante asincrónico, por llamarlo de una manera. Teníamos correos electrónicos, navegación por internet, video de baja calidad, digamos, o a demanda, pero sin demasiado desafío desde el punto de vista ancho de banda. Con lo cual, normalmente con enlaces 5 megas, 10 megas en velocidades bajas, digamos, se podía tener una experiencia de usuario aceptable en el hogar, digamos, ¿no? O sea, no había mayor presión desde el punto de vista de consumo ancho banda del hogar, salvo algunas excepciones, pero en términos generales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue evolucionando, cómo está evolucionando realmente? Es que empezamos a tener una presión en el acceso, en esa conectividad que tenemos, que necesitamos garantizarle al usuario, realmente muy, muy profunda y muy acelerada, ¿no? Porque empezamos a ver que ahora muchísima gente hace teletrabajo, requiere no solo tanta descarga, sino también hay bastante upstream desde los usuarios por las videoconferencias, el subido de contenido, la posibilidad de subir archivos a la nube, etcétera, ¿no? Empezamos a ver cada vez más dispositivos conectados en el hogar también, como también aplicaciones de gaming que son muy hambrientas desde el punto de vista de capacidad. También la latencia es un punto crítico en el tema de gaming.
Internet ya no nos alcanza con un par de megas, normalmente empezamos a tener aplicaciones cada vez más demandantes, y aplicaciones que quizá todavía no llegaron tan fuertemente a la región. Hay algunos casos, hoy se mencionaron algunos, como telemedicina, por ejemplo, o video de HD, hoy es algo bastante, sobre todo en las grandes ciudades, es algo bastante habitual, pero estamos empezando a ver en otras regiones, y obviamente nos va a terminar llegando a Latinoamérica también, videos de mayor calidad, algunos otros tipos de aplicaciones mucho más complejas de video, con video 3D, con hologramas, etc. No va a pasar mañana, pero sí va a pasar en un mediano, o no tan corto, pero sí mediano plazo, ¿no? Después hay otro tipo de aplicaciones como ejercitación remota y demás, que es algo que en otras regiones está teniendo cierta atracción. De manera que ya incluso hablar de 100 megas es al menos 100 megas para arriba, empieza a ser el mínimo ancho de banda necesario, ¿no?, para poder lograr esta calidad de experiencia aceptable que tiene que tener el usuario para que le funcionen estas aplicaciones, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que nos están marcando estas necesidades es, bueno, la evolución de video, como mencionaba recién, incluso en el caso de que esto es algo que se usa bastante para realidad aumentada y realidad virtual, el tema de las 6 dimensiones, o el tema de los hologramas que están viniendo un poco más adelante, ya empiezan a requerir 500 megas cada stream, o 800 megas, ¿no? O sea, son realmente capacidades muy grandes. Y vemos todas las semanas noticias en Europa o en Estados Unidos, proveedores que ya están migrando de GPON a XPON para pasar a 10 gigas, y están visualizando qué va a pasar con el 25 GPON. O sea, realmente el acceso, gran parte de la presión que hoy se siente en la red es por la tecnología de acceso, ¿no? O sea, hoy el operador hacia adentro tiene más o menos resuelto porque tiene redes DWDM, porque puede aumentar el ancho de banda, pero el acceso terminamos encontrando el cuello de botella de alguna manera, ¿no? Entonces es interesante entender esto, porque de alguna manera nos va a cambiar la manera de diseñar nuestra red, y en dónde vamos a poner determinadas inversiones, y dónde vamos a tratar de poder satisfacer esta presión de tráfico, ¿no? Entonces, a modo de resumen, digamos, típicamente las redes, como eran, bastante estrella, ¿no? O sea, había un lugar donde tenía el acceso, oficinas de gobierno, hospitales, educación, etcétera, donde parte de ese tráfico iba a algún data center provincial, típicamente, o regional. Otro tipo de tráfico iba aguas arriba, ya a través de una red nacional, más a un sitio centralizado, y parte del tráfico también, obviamente, iba hacia Internet, ¿no? Pero digamos que era bastante lineal de alguna manera, ¿no? Hub and spoke, o sea, era bastante de los usuarios que estaban muy distribuidos a pocos sitios centrales. Ahora, ¿qué está pasando? Esto se mantiene, pero se empiezan a agregar nuevas aplicaciones, empezamos a ver más data centers regionales o provinciales, y nuevas aplicaciones, ¿no? Empezamos a ver mucha más conectividad en espacios públicos, muchas más aplicaciones de seguridad, en algunos casos cámaras fijas, en otros casos aplicaciones con drones, con cámaras móviles, u otro tipo de sensorística a través de móviles, más dispositivos conectados, semáforos, máquinas, sensores de temperatura, de polución, etc., ¿no? Empezamos a tener mucho más puntos de conexión en la red. Entonces, esto nos genera mucha data, mucha información, ¿no?, que es otro de los temas que se tocaron los días anteriores también. Empezamos a tener mucho más presente esto del Big Data. Cuando tenemos mucha información, tenemos que poder almacenarla en algún sitio y procesarla. Entonces, ¿qué mejor para tener grandes volúmenes de cómputo para hacer este proceso que probablemente, si excede a nuestros data centers distribuidos o centralizados, ir a la nube, ¿no? Ir a los content providers que nos ofrecen a un costo muy razonable estas altas capacidades de cómputo, ¿no? Y ahí es donde habrá cosas que podrán ir hasta la nube en los data centers centrales de estos content providers, Estados Unidos, Europa, etcétera, o Brasil, o incluso hacerlo en el edge directamente, ¿no? En las propias capacidades de cómputo que estos operadores tienen y están empezando a tener cada vez más presencia en nuestra región, ¿no? Entonces se empieza a complicar un poquito acá la matriz, porque ahora muchos dispositivos van a distintos sitios, incluso muchos de estos sitios requieren alta capacidad entre ellos. Por ejemplo, mi data center provincial, para hacer ciertos cómputos, va a ir a la nube, a poner cierta información, seguramente la que sea menos crítica, para tomar ventaja de estas capacidades de cómputo. Y esto puede pasar a demanda. No quiere decir que todo el tiempo voy a llevar ese gran volumen de información. Entonces puedo requerir temporalmente una gran capacidad de acceso de mi data center regional o provincial a la nube,
luego de vuelta de la nube al data center para bajar la información, y por ahí por unos días no vuelvo a hacer un proceso tan pesado de cómputo, y luego vuelvo a requerir ese ancho de banda. Entonces la red tiene que empezar a ser mucho más dinámica, desde el punto de vista de poder absorber esta distinta matriz de tráfico cambiante. Necesito que se adapte la red a esta nueva matriz de tráfico, y obviamente poder cumplir los requerimientos de latencia, y poder cumplir las capacidades de ancho de banda que van a ir surgiendo, ¿no? Entonces se empieza a poner un poquito más complicada, ya no están de un sitio, de poquitos sitios a muchísimos usuarios, sino que estos muchísimos usuarios, que ahora empiezan a ser mucho más de ellos, son máquinas, ni siquiera son usuarios personas, digamos, empieza a haber mucho tráfico de esto machine to machine, entre dispositivos y data centers, ¿no? Entonces empieza a ser mucho más compleja la matriz de tráfico, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros desde Siena? Y es un poco lo que venimos hace varios años impulsando bajo el nombre de redes adaptativas, o el Adaptive Network. Justamente vemos como que hay tres grandes pilares para poder satisfacer este tipo de nueva red, ¿no? Por un lado, tenemos la infraestructura programable. Claramente sigue habiendo cosas que requieren soporte físico, ¿no? Por ejemplo, un equipo de DWDM necesita un módem que transmita, que haga su modulación, que transmita en determinada frecuencia, etcétera, etcétera. Eso es completamente físico, lo mismo que un router o un switch, etcétera, ¿no? Ahora bien, estos recursos necesito que sean programables, que tengan interfaces abiertas, que sean lo más flexible posible, de acuerdo a la tecnología. Obtendré distintos grados de flexibilidad, e incluso mucha de esta infraestructura puede ser de uso común, donde puedo correr funciones virtuales. No solamente va a ser, tendré un dispositivo que es todo el tiempo un router, puede ser un momento un router, por otro momento ese mismo recurso lo puedo usar como un firewall, como un DPI, como un balanceador, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es parte de todo lo que viene de virtualización, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esa infraestructura, y que ahora esa infraestructura la puedo programar para que vaya cambiando, bueno, necesito entender qué está pasando en la arquitectura y poder obtener estadísticas, para en base a esas estadísticas tomar acciones, ¿no? Entonces, a través de telemetría y distintos estrategias y algoritmos, recolectamos información de esa infraestructura, con lo cual tenemos que hacer algo con esa información, no solo recolectarla, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, tenemos nuestro órgano de analítica e inteligencia, que obviamente es multilayer, o sea, es multicapa, ve todos los protocolos, todo el stack de la red completo, y básicamente podemos analizar, procesar esa información con ciertos criterios. Ahí tenemos distintos motores de inteligencia artificial, análisis de tendencia, etc. Y podemos aplicar políticas basadas en intención. Quiere decir que, por ejemplo, antes de que se sature un determinado enlace o una determinada sección de la red, podemos tomar acciones sobre la red para reroutar el tráfico, para aumentar el ancho de banda en un determinado canal óptico, para levantar un nuevo canal por otro lugar de la red, etc. Entonces, estas políticas basadas en intención atacan al órgano de automatización y control, y este es el que va a tener el control de todas las capas y el stack de la red completo, ¿no? De esa manera se cierra el bucle, y esto es un ciclo virtuoso, ¿no? Se va ajustando permanentemente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos de Siena? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Bueno, vimos grandes desafíos. Tenemos el desafío de la capacidad, el desafío de las nuevas arquitecturas de red. Obviamente, cuanto más dispositivos a la red y más dispositivos en la red tengo, también tengo más desafíos desde el punto de vista de seguridad. Ese es otro de los temas que se habló también algunos días atrás. Obviamente necesitamos distinta calidad y SLA, distintas calidades de servicio para los distintos servicios, valga la redundancia, que están corriendo sobre la red. Algunos requerirán más ancho de banda, otros requerirán cero pérdida de paquetes, otros requerirán baja latencia. Bueno, son todos constraints, digamos, que se van a ir definiendo en la red, para que la red le pueda garantizar a cada uno de sus flujos la propiedad necesaria para satisfacer esa demanda, ¿no? Obviamente la orquestación de ir modificando la red en todas sus distintas capas es algo fundamental. No me sirve tomar acción sobre una capa de la red y no poder modificar la otra. Necesito que todas las capas de la red trabajen orquestadas. Y obviamente los motores de analítica e inteligencia pasan a tener un rol fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo afrontamos desde Siena? Habitualmente trabajamos como un partner tecnológico con nuestros clientes, creamos una relación, un vínculo muy consultivo, digamos, donde los ayudamos a elegir ese path de evolución, de arquitectura, etc. Nos focalizamos en la escalabilidad, que lo que hagamos sirva para muchos años más y poder ir creciendo sobre la misma infraestructura. Muchas veces comenzamos muy pequeño y luego sobre la misma infraestructura vamos creciendo hasta llegar a tener redes muy, muy grandes, de muchísima capacidad. Tratamos de construir siempre ecosistemas abiertos. Entendemos que el mejor ecosistema de red, del mejor ecosistema de red participan múltiples
proveedores habitualmente, de manera que la interoperabilidad y las interfaces abiertas son mandatorias, y el objetivo siempre es lograr la performance de la red y garantizar estos SLA necesarios, ¿no? Así que bueno, hasta acá era un poquito la presentación nuestra, quedamos disponibles a cualquier consulta, yo me quedo en el chat un rato si alguien quiere hacer algún tipo de consulta, y bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Hay una pregunta que es, justamente vos mencionaste las cosas que se comentaron en días anteriores del foro, y una cuestión que salió ayer en particular es la dificultad que tienen algunos municipios para controlar las cámaras de seguridad. Dicen que hay mucha inversión en cámaras, tienen muchas cámaras en distintos puntos de los distintos municipios, pero problemas para controlarlas en tiempo real. Y que están buscando una solución a ese problema. ¿Esta propuesta de las redes adaptativas sirve a ese objetivo? ¿De qué manera? La realidad es que lo que vimos es que muchos municipios están yendo por soluciones inalámbricas, principalmente por falta de infraestructura en muchas de las zonas. La realidad es que está bien, es para salir, digamos, rápido, ¿no? Rápido a la cancha, como decimos. Las soluciones inalámbricas, o incluso sobre la red móvil, suelen ser aceptables porque se pueden desplegar en un tiempo muy rápido, ¿no? Tienen la virtud de ser muy veloces desde el punto de vista de deployment. Ahora, la realidad es que cuando empezamos a sumar capacidad, la única manera y la única tecnología que nos permite realmente crecer en grande volumen de información y capacidad termina siendo la fibra, ¿no? Entonces, yo no digo que hay que llegar con fibra a cada punto que necesito conectar, probablemente lleve mucho tiempo poder hacer eso, pero sí es interesante empezar a acercar la fibra cada vez más al punto donde se genera esa demanda de tráfico. Entonces, una buena estrategia puede ser, bueno, comienzo con algún tipo de infraestructura, llamémosle de core, porque es un poco ambicioso el término, quizás para una municipalidad, pero para ese tráfico sí sería un tráfico como de core, y a partir de ahí hacer los accesos radiales, digamos, a través de GPON, donde se pueda, o a través de microondas, ¿no? Y en siguientes fases ir acercando la fibra cada vez más, en algunos casos con GPON. Hoy está bajando mucho el costo también de soluciones de 10 gigapon, con lo cual también es una alternativa muy interesante porque le da aire a la red a empezar a, por ejemplo, llevar cámaras de alta definición y poder darles una conectividad más que decente, más que suficiente, de hecho, para las generaciones actuales de cámaras o futuras de cámaras que vamos a tener con mayor definición aún, ¿no? Entonces, normalmente el problema en las cámaras no es en la propia generación de tráfico de la cámara, que no es tanto ancho de banda, sino es cuando ese tráfico se empieza a agregar, ¿no? Entonces, por eso me refería a la red esta como de agregación o de core, donde ahí empieza a ser importante la calidad de servicio, tenemos distintos flujos compitiendo entre ellos, llenando, ¿no?, esos caños que tenemos en la red. Entonces, sí, se puede avanzar. Normalmente lleva tiempo el desarrollo de infraestructura, ¿no?, sobre todo en los municipios, es una inversión intensiva, digamos, pero sí es algún camino que hay que recorrer de alguna manera para poder empezar a tener más dispositivos, más cámaras, manejar mejor tiempos de semáforo, como vimos algunos casos de uso los días anteriores. Creo que son aspectos donde hay que empezar a desarrollarlo seriamente, ¿no? Porque tiene ventajas, digamos, a los distintos jugadores, no solo al ciudadano, sino al ecosistema, digamos, al medio ambiente. O sea, hay distintos aspectos que me parecen muy interesante avanzar seriamente, ¿no?, en ese sentido, porque tienen beneficios para todos. Bueno, en un momento mencionaste la necesidad de evolución de video. Dijiste que era uno de los objetivos que tenía la empresa en el horizonte. Te quería preguntar porque justo coincide con que se está volviendo a los lugares de trabajo, de a poco, lentamente. Los chicos ya no están en las casas, están en las escuelas, y bueno, eso me llama la atención que el mercado ve que la cuestión queda instalada y lo sigue viendo futuro. ¿Sigue siendo un desafío? Sí, realmente es atinado el comentario, pero la realidad es que en el momento que, digamos, las personas están en su casa, sea cual fuera el horario, aunque incluso durante el día vayan a la oficina, y que prácticamente en todo el mundo no va a haber un retorno a la vieja normalidad, digamos, de alguna manera, donde todos trabajaban desde la oficina, sino lo que se está observando es que la mayoría de las grandes empresas están yendo a un modelo híbrido, donde la gente va solo algunos días de la semana, sobre todo los rubros y las empresas donde se demostró que el teletrabajo sigue siendo muy eficiente, ¿no? Entonces hay un ahorro muy importante para las empresas manteniendo a la gente
en sus casas, en muchos casos pagándole la conectividad, infraestructura, escritorio, monitores, etcétera, para que puedan trabajar muy cómodos desde su casa. Entonces, no creo que toda la masa laboral vuelva, con lo cual va a seguir habiendo una distribución, digamos, del teletrabajo muy importante en las ciudades, e incluso en lugares donde tradicionalmente no se trabajaba. Por ejemplo, alejarse un poco más de los cascos urbanos, persiguiendo una mejor vida o más aire libre y demás fuera de la ciudad, donde la gente también puede trabajar como trabajaba antes, total lo hace desde su casa, ¿no? Y quizá va 1 o 2 veces por semana a su oficina. Y el otro punto muy importante del video es que, más allá del momento en el que se consuma, lo que se está viendo es cada vez más consumo on demand, o sea, más sesiones on demand, con más dispositivos por hogar. O sea, detrás de un mismo enlace de acceso fijo, donde antes la familia se sentaba alrededor de un televisor para ver un programa, una película, etc., hoy el promedio típico en Argentina está entre 3 y 4 dispositivos por hogar. Está en 3,4, 3,5 dispositivos por hogar, de on demand. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que hay varias personas viendo distinto contenido en cada uno de sus dispositivos, que puede ser un televisor, una tablet, un teléfono móvil. Entonces, esto se está incrementando cada vez más, y cada vez más también se ve esta transición entre el broadcast y el on-demand, ¿no? Entonces, todavía hay una demanda muy grande de señales de broadcast en Argentina. Creo que hay muchísimos años más todavía para seguir explotando ese nicho, pero sí se ve muy importante el crecimiento de demanda on-demand. Y si cada uno de esos dispositivos, quizá no todos, pero si algunos empiezan a requerir mejor calidad de servicio, vamos a tener ahí un tipo de congestión, digamos, de alguna manera, o de desafío, desde el punto de vista de cuánto ancho de banda tenemos que entregar en cada hogar para que esos usuarios tengan una buena calidad de experiencia cuando consumen ese contenido, ¿no?